nosotros vamos a prepararnos para estudiar nuestro tema de la porción de esta semana de la Torá que lleva por nombre hebreo Vayeshev. Vayeshev, que significa y se asentó y se estableció. Y el tema que vamos a ver, mis hermanos, hoy es en relación al patriarca Jacob y a ese momento cuando le traen la túnica de su hijo José ensangrentada y que sus hijos le dicen: mira, ¿identificas esta túnica como la túnica de tu hijo José? Y Jacob la reconoce y Jacob responde: es la túnica de mi hijo. Alguna fiera lo debe haber despedazado. Y es justo ahí donde leemos, ahí en la Torá, Génesis 37, versos 34 y 35, que dice la Escritura: y Jacob rasgó sus vestiduras, se puso cilicio sobre sus lomos y lloró por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas intentaron consolarlo, pero él se negó a ser consolado y dijo: descenderé al Seol de luto por mi hijo. Su padre lloró por él. Y justamente de este verso, de este texto que vemos ahí en pantalla, es que tomamos nuestro tema, rechazando el consuelo. Es decir, que Jacob no quiso ser consolado, rechazó que lo consolaran. No sé si alguna vez usted lo ha hecho o le ha tocado querer consolar a alguien y que lo rechace, que le diga: no, déjame, no quiero que me consueles. Algo así ocurrió, ¿verdad? Con el patriarca Jacob. Él no quiso que lo consolaran. Bueno, sabe que hay leyes dentro del judaísmo, hay leyes que tienen que ver con el tema del duelo, cuando uno sufre una pérdida de un ser querido. Hay leyes también sobre esto y sobre todo leyes que ponen un límite al duelo, cuando la persona está de duelo, está de luto. Se llama esta ley Shiva Sheloshim, y el límite que establece la ley judía es 1 año. Tienes 1 año para sufrir, para llorar, para deprimirte si quieres, expresar todo tu dolor, pero una vez que termine ese año, ya, no más. ¿Sí? Esto es en la ley judía. El Talmud dice que el Eterno va a amonestar a quien lleve más allá de este límite su dolor. Usted, los que han perdido un ser querido, al igual que yo, sabemos que el dolor de perder a un ser amado no se supera nunca, jamás. Y pasan los años y seguimos sintiendo ahí lo mismo y seguimos extrañando de la misma manera, y solamente de pensar en nuestro ser querido nos saca lágrimas. Inmediatamente nuestro corazón se compunge, se siente, y eso siempre va a ser de esa manera. Y Jacob lo expresó así, o sea, no quiero que me consuelen, dijo: yo voy a llorar y yo voy a sufrir hasta el día que yo me muera. Sí, así lo expresó él. Pero bueno, es importante mencionar esto de esa ley judía, porque además también sucede que cuando pasamos por ese dolor, hay testimonios
de personas que igual sienten que ya debe de poner un fin a su tiempo de luto. Es decir, que ya debe de reintegrarse a sus actividades, que debe de volver a hacer su vida normal. Y yo recuerdo el caso de una hermana que nos compartió su testimonio hace muchos años y que nos dijo que cuando ella perdió a su esposo, ella cayó en una profunda depresión, en un profundo dolor, se encerró en su casa, no quería saber de nadie, no quería escuchar a nadie, no aceptaba visitas y estuvo así, permaneció así durante 6 meses. Y ella nos platicaba que exactamente cuando se cumplieron 6 meses, ese día ella despertó y ella se sintió diferente. Y ese día ella sintió que Dios le estaba hablando y que Dios le decía, ya no más, ya fue suficiente. Y ese día dice, algo ocurrió y simple y sencillamente se levantó y regresó a su trabajo, regresó a su vida y todo, volvió a todo. Y ella nos decía, el dolor está ahí, ¿verdad? Como les decía, o sea, no desaparece. Pero sí llegué a un punto donde sentí, ya, este es el límite, ya no puedo seguir así. Y Dios me necesita y Dios quiere que yo vaya a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, nos damos cuenta que efectivamente, aún ese dolor tan grande, tan fuerte, tiene un tiempo, tiene un límite. El patriarca Jacob se niega entonces a ser consolado, buscando alguna posible respuesta por qué él se negó a ser consolado. Hay un midrash que dice que él se niega a ser consolado porque dice el midrash que ninguna persona que ha perdido a un ser amado puede ser consolado por alguien que aún vive. Dice el midrash, para que pudiera ser consolado tendría que venir alguien del otro lado, ¿no? O sea, alguien que ya murió. Sería el único que le podría dar consuelo. Y esto el midrash lo dice como señalando lo difícil, lo complicado que es. Y seguramente les ha pasado cuando vas a algún funeral, cuando te enteras que algún amigo, algún vecino, alguien perdió un ser querido, y cuando vas a presentar tus condolencias, ¿verdad que es complicado? Yo creo que nadie se siente cómodo, ¿verdad? Cuando vas a dar condolencias. Yo en lo personal no me gusta, me siento incómodo decirle a alguien esas frases no acostumbradas, lo siento mucho, te acompaño en tu dolor, entiendo por lo que estás pasando, o sea, porque siento que son frases como un tanto huecas, vacías. Cuando tú lo has pasado, sí, tienes un punto a favor y es probable que sí, estás siendo muy sincero y muy honesto, pero la verdad que esas palabras en ese momento para la persona que está sufriendo no dicen nada. No dice nada. Yo he compartido este testimonio cuando murió mi mamá. Muchas personas se me acercaron para darme el pésame, para darme palabras de consuelo. Fue mucha gente, ¿verdad?, al funeral de mi mamá, porque pues ella era miembro de una iglesia muy grande. Entonces muchos de los hermanos de su iglesia fueron. Pues yo ya era pastor, entonces todas mis ovejas estaban ahí. Tengo otro hermano que es pastor y también vinieron. Y por ser pastor, pues muchos pastores vinieron y aquello se llenó de gente, ¿no? Y entonces yo siempre he sido un poquito, ¿qué será la palabra? Antisocial. Así como que me incomodo de repente. Reservado, no sé, tengo problemas, no crea que estoy muy bien. Yo de niño
De niño llegaba gente a la casa y yo me escondía, porque yo no quería que me saludaran. Yo me escondía, y aunque fuera la familia, mi hijo, ¿dónde andas? Llegaron tus tíos. No, yo ya estaba escondido. No quiero que me saluden. Me da gusto verlos, pero para mí era incómodo. Que, ay, mijito, ¿cómo estás? Y que mira cuánto has crecido, y que te agarran el pelo, y que, esas cosas así, ¿no? Mijito, no. Yo de niño era así. Y ya de grande, pues continué todavía con esas cosas, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, era incomodísimo, y por eso cuando yo ya fui pastor, yo quité eso, ¿no? de la congregación, porque veníamos de una denominación donde la costumbre era, había un invitado, una persona que venía por primera vez a la congre, y hermano, tenemos un invitado, y pasen el micrófono al invitado, a ver, póngase de pie, díganos su nombre, de dónde viene. Y querían qué incómodo eso. O sea, yo para mí era, trágame tierras. Entonces, pero crecí con eso. En la iglesia donde iba yo de niño, crecí viendo eso. Y yo nada más, pues qué bueno que yo no vengo de invitado, ¿no? Porque imagínate, ¿qué haría? Entonces ya de pastor yo dije, no vamos a hacer eso. Una bienvenida, bienvenidos todos, y así como le hacemos, ¿no? El canto y salúdense, pero nada de hacer sentir mal así a un invitado, desde mi perspectiva. Entonces, siendo así, pues cuando tanta gente se acercaba a darme el pésame, para mí era como, ya que se termine, ¿no? Ya que terminen todos. Y entre tanta gente, tantos y tantas personas que pasaban y me decían palabras de consuelo, hubo un hermano que no me dijo nada. No me dijo absolutamente nada. Lo único que hizo fue que me abrazó. Me abrazó, pero fíjese, yo sentí ese abrazo de una forma muy particular. Una, porque yo lo conocía, y este hermano era muy parecido a mí. Este hermano era también de los que, no, o sea, de lejecitos, no me toques, no me abraces. Y él era así. Entonces, él me abrazó, y su abrazo fue largo. No sé cuánto duró, pero fue un abrazo largo. No me dijo absolutamente nada. Y eso para mí sí fue algo que dije, wow, o sea, qué bien se sintió. Qué bien se sintió eso. Y me dijo mucho, ¿verdad? Me dijo mucho sin palabras. Entonces, es entendible que alguien rechace ser consolado. Se puede entender que el patriarca, como dice la Torá, rechazara el consuelo, aunque fuera de sus propios hijos, porque nos dice la Torá, eran sus propios hijos los que querían consolarlo. Ahora, vamos a ver estos aspectos rápidamente. Vamos a hablar primero de las implicaciones legales que tenía este asunto o este caso, porque si ustedes se fijan, la Torá nos dice que sus hijos vinieron con la túnica ensangrentada. Esto era un engaño, ¿verdad? O sea, ellos lo estaban engañando. Pero ellos conocían las cuestiones legales. Si ustedes se fijan, ellos no vinieron y le dijeron, mira la túnica de José. No. Ellos presentaron la túnica y le dijeron, Padre, encontramos esto y queremos que tú lo identifiques. Que tú lo identifiques. Entonces, ¿por qué? Porque esto tenía implicaciones legales. Fíjese, la Torá dice en Éxodo 22, versos 10 al 13, ahí dice la Torá que si un hombre da un burro, un buey, una oveja o cualquier animal a su vecino, lo pone bajo su cuidado, bajo su custodia, y ese animalito muere o resulta herido o se lo roban, el asunto entre ellos se resolverá mediante juramento delante del Eterno,
de que el vecino no puso sus manos en la propiedad de la otra persona. Si el animal fue despedazado por algún animal salvaje, traerá los restos como evidencia y no estará obligado a pagar por el animal despedazado. Entonces vea, esto es una cuestión totalmente legal. Sí, y acá estamos hablando de una pertenencia. Ahora imagínense un hijo. Es por eso, si alguien te pone bajo custodia a un hijo, hermano, es cosa seria, ¿eh? Para las abuelitas aquí que cuidan sus hijos, sus nietos, es cosa muy seria. Ahora, pues como abuela o abuelos, tú lo sabes, ¿sí? Tú sabes que tenerlo bajo tu custodia, mientras esté bajo tu custodia, sea 1 hora, sean 2, lo que suceda con el niño es tu responsabilidad. Y así es, ¿no? Legalmente también, así es. La Torah dice, si hay un animalito, si hay una pertenencia bajo custodia, la persona que está custodiando te tendrá que responder legalmente. Pero hay un aspecto ahí legal que dice que si el animalito que está en custodia es atacado y despedazado por alguna fiera salvaje, entonces tú no tienes responsabilidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué puedes hacer? O sea, hay situaciones bajo las cuales tú no tienes nada que hacer o no pudiste hacer nada. Entonces, los hijos de Jacob están apelando a esa condición legal. Es decir, ellos no querían que se les adjudicara responsabilidad alguna por lo que hubiera pasado con su hermano José. Ahora, ¿estaba José bajo el cuidado o la custodia de sus hermanos? Jacob lo envió. Ellos consideraron que sí. Ellos consideraron que existía la posibilidad de que el patriarca Jacob les iba a reclamar y les iba a decir: ¿qué pasó con mi hijo José? Él estaba con ustedes, yo lo envié con ustedes. Lo que le haya pasado, ustedes son responsables. Ellos pensaron que podía ocurrir esto y por eso se inventan la historia de la túnica ensangrentada y de decir, nos la encontramos. O sea, como nosotros a José ni siquiera lo vimos, ¿no? Es importante que entendamos que ellos están evitando una complicación legal. Ahora, al momento de que Jacob dice, ¿es la túnica de mi hijo? Al momento de que Jacob dice, seguramente alguna fiera salvaje lo despedazó, ellos están libres. Ellos son libres de cualquier responsabilidad legal. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Abel? El primer asesinado, ¿no? Abel murió en manos de su hermano Caín. ¿Se acuerdan ustedes que el Eterno llegó hasta donde Caín y le dijo, ¿se acuerdan qué le dijo? ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Y qué dijo Caín? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? O sea, ¿a poco estaba bajo mi custodia? ¿Tenía yo que responder por él? Ven, o sea, este tema y estas implicaciones legales existen desde la creación misma. Yo les leí el texto del Éxodo y podemos decir, oh, bueno, hermano, pero eso fue después. Bueno, es que las instrucciones del Eterno existen desde la creación. Que no estuvieran escritas, que no estuviera el testimonio escrito, no quiere decir que no existían las leyes. Y las personas las sabían. Por eso Caín dijo, yo no soy guardia de mi hermano. Él no estaba bajo mi cuidado. Yo no tengo por qué responder por él. Y ahora los hijos de Jacob rechazan también cualquier responsabilidad legal
acerca de lo que hubiese pasado con José. Ahora, ¿cuál es la razón o cuál fue la razón de que el patriarca rechazara el consuelo? Decíamos o planteábamos algunas cuestiones lógicas de por qué rechazar el consuelo. Y puede ser que no te sientes cómodo, puede ser que no sientes que los que te quieren consolar son auténticos. Podemos decir muchas cosas, pero mire, un comentario de un comentarista de la Torá nos deja mucho para pensar con esto. Porque este comentarista dice que el patriarca rechazó el consuelo porque de aceptar el consuelo, entonces él estaría definitivamente perdiendo la esperanza. Y dice este comentarista, dentro de su corazón el patriarca Jacob se resistía a la realidad de que su hijo hubiera muerto. Y eso también es totalmente normal. Es totalmente natural. Cuando nos han dado una noticia de estas, nuestra reacción es no. Lo primero que decimos es no puede ser. No es verdad. O sea, me estás diciendo mentiras. Dime que me estás diciendo mentiras. O sea, nos negamos. Hay una negación y es totalmente lógica. Entonces, me resisto. No quiero aceptar esa realidad. Ahora, cuando por alguna razón tú no ves el cuerpo de la persona, tu mente todavía se bloquea más y vas a rechazar más fuertemente la idea de que esta persona ya no esté. Porque no lo viste. ¿Se imaginan ustedes en los casos de las familias de los soldados que mueren en batalla, por ejemplo, y que sus cuerpos no son recuperados? Y que simplemente le dicen a sus familiares, tu hijo murió en batalla, pero si no tienes un cuerpo, ¿cómo aceptas eso? Va a haber un rechazo. No puede ser. No hay un cuerpo ahí, no lo puedes palpar, no lo ves. ¿Cómo aceptar esa realidad? Lo que pasa en nuestro país, ¿cuántos desaparecidos hay aquí en México? ¿Cuántos grupos de familias que buscan desesperadamente a sus hijos desaparecidos? ¿Y cómo le dices a ellos que acepten la realidad? ¿Cómo le dices, acepta ya que tu hijo murió? No lo acepto. Entonces dice el comentarista, Jacob rechaza la idea de que su hijo José murió. No importa ver la túnica ensangrentada, él no está viendo el cuerpo de su hijo y rechaza la idea. Y dice el comentarista, porque aceptar el consuelo es como resignarte. Es como resignarte. Es aceptar que efectivamente él murió. Y Jacob no quería aceptarlo. Él quería mantener viva la esperanza de que su hijo estuviera vivo. Y por eso es que rechazó el consuelo. Algo similar es planteado por el profeta Jeremías. Dice el profeta Jeremías, así dice el Señor, una voz se escuchó en Ramá, luto y gran llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Vea usted, lo mismo que pasó con el patriarca Jacob,
que rechazó el consuelo, dice el profeta Jeremías de Raquel. ¿Usted se acuerda quién era Raquel? La esposa amada de Jacob. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque sus hijos ya no existen. Así dice el Señor: reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque tu trabajo será recompensado, dice Adonai. Ellos volverán de la tierra del enemigo, así que hay esperanza para tu futuro, declara el Eterno. Tus hijos volverán a su tierra. Jeremías 31, versos 15 al 17. Entonces, lo mismo que pasa con Jacob, dice Jeremías, pasa con Raquel. En un sentido metafórico, si usted quiere, pero dice, Raquel llora a sus hijos. ¿Y a qué se debía ese llanto de Raquel del que habla el profeta en esta metáfora? Al exilio. Raquel llora por sus hijos que se pierden en el exilio. Pero vea cómo dice que ella no quiere ser consolada. Y otra vez, la razón de no querer ser consolado es porque si me resigno, si acepto esto, pierdo la esperanza. Y en el caso de la profecía de Jeremías, hay una palabra maravillosa de parte del Eterno que dice: está bien que no quieras ser consolada. Y está bien que reprimas tu llanto, porque ¿sabes qué? Tus hijos regresarán. Tus hijos regresarán. ¿Por qué estaba Jeremías, el profeta, seguro del regreso del pueblo del exilio? Dicen los sabios precisamente por esa frase de que se negaron a ser consolados. Ese rechazo del consuelo le daba al profeta Jeremías la certeza de que la esperanza no estaba perdida. Así también, mis hermanos, durante el exilio babilónico se expresa una vez más a través de un salmo que usted conoce, que muchos conocen también por una canción muy popular. Y el salmista dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Cómo cantaremos los cánticos del Eterno en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi diestra se olvide de su destreza, que mi lengua se pegue al paladar si no me acuerdo de ti, si no considero a Jerusalén como mi mayor alegría. Salmo 137, versos 1 al 6. Entonces, una vez más, a través del salmista, se reafirma esta misma idea de que no te resignas, de que no te consuelas. Los judíos allá en el exilio podían pues ya, bueno, mira, ya vamos a aceptar nuestra realidad ya, pero no. Ellos se sentaban ahí junto a los ríos y allí dice, recordaban a Jerusalén, recordaban a Sión y les decían: cántenos unas canciones. No, hombre, ¿cómo crees? Nosotros vamos a cantar cuando estemos allá en Jerusalén, porque vamos a regresar. Y no perdían la esperanza y rechazaban el consuelo de igual manera. Hay una anécdota, mis hermanos, que dice acerca de Napoleón Bonaparte. ¿Saben quién fue Napoleón Bonaparte? Un emperador francés, muy conocido a través de la historia universal. Se dice que Napoleón un día iba pasando por una sinagoga en el día de Tisha B'Av, que es un día de ayuno y de lamento para el pueblo judío. Y entonces Napoleón pasó y escuchó los lamentos, escuchó el lloro de los judíos que estaban en la sinagoga,
Y le llamó la atención y entonces le preguntó a sus oficiales: oye, ¿por qué lloran los judíos? ¿Por qué están llorando los judíos? Y sus oficiales le respondieron: ellos lloran por Jerusalén. Y Napoleón preguntó: ¿hace cuánto tiempo que ellos perdieron Jerusalén? Y le respondieron: hace 1700 años. Entonces Napoleón dijo: un pueblo que es capaz de llorar por su ciudad, un pueblo que llora después de 1700 años, estoy seguro que un día la van a recuperar. Napoleón era un conquistador y entonces él hizo esa afirmación. 1700 años y siguen llorando y siguen lamentándose. Eso quiere decir solamente una cosa: que no han perdido la esperanza, y seguramente un día ellos van a recuperar su tierra y van a recuperar la santa ciudad de Jerusalén. Si usted ha escuchado el himno nacional de Israel hoy, está precioso, ¿no? Pero ¿de qué habla el himno? De esto mismo, de la esperanza. Así se llama, esperanza. Porque esa es la esperanza del pueblo de Israel: regresar a la tierra. Todos los que están en dispersión anhelan regresar a la tierra. Y los que ya están allá anhelan que todo Israel se reúna. Esa es la esperanza, no la pierden. Y por eso es que el pueblo, hasta el día de hoy, el pueblo judío, al igual que el patriarca Jacob, rechaza ser consolado. Mis hermanos, la historia nos señala, la historia nos dice que finalmente Jacob tuvo razón en no querer ser consolado, porque después de muchos años Jacob se reencontró con José y resulta que José estaba vivo y le tenemos que dar la razón. De igual manera a los judíos en el exilio, porque tenemos que darle la razón a Raquel, porque ellos efectivamente regresaron a su tierra. Después de 70 años, Jerusalén nuevamente volvió a levantarse. Vino un nuevo exilio que se extendió por casi 2000 años. Pero en el 48, otra vez, el pueblo judío regresa a su tierra y Jerusalén ahora mismo está allí como la santa ciudad. Vemos a través de la historia, mis hermanos, que aunque las evidencias sean terribles, como aquella túnica ensangrentada, como el estar ya lejos de casa, aunque todo esté en tu contra, la evidencia también nos dice que la esperanza no se debe de perder y que finalmente se puede recuperar aquello que se creía perdido. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Porque ya vimos que el patriarca, ya vimos que Raquel, ya vimos que el pueblo judío ha rechazado históricamente el consuelo. Y tenemos que decir también que si el pueblo hebreo ha sobrevivido tantos siglos, siendo perseguido, siendo atacado, bajo muchos intentos de exterminio, si el pueblo judío sigue allí
mis hermanos, en gran parte es precisamente porque ellos nunca han perdido la esperanza. Se han aferrado a esa esperanza. Ellos se han negado a ser consolados. Y eso los ha mantenido vivos hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué hay de nosotros? Porque la realidad es que ahora mismo usted y yo vivimos en un mundo lleno de violencia, lleno de injusticia, lleno de pobreza, lleno de situaciones adversas, lleno de amenazas. Ahora mismo venía platicando con mis hijos camino para acá. Ahora mismo tenemos sobre nosotros la amenaza de una nueva pandemia. Y esto ya, ahorita en la mañana, no sé si vieron la noticia, pero hoy en la mañana ya aquí en Reynosa ya tenemos un caso oficial, un caso de esta nueva cepa de influenza. Pero hoy amanecemos con un caso oficial. Usted sabe ya lo que viene, ¿no? O tal vez no, porque por ahí dicen que la estrategia de los gobiernos va a ser diferente esta vez. Y mejor no hablo de eso porque luego nos metemos en problemas. Pero no va a ser igual que el 2020. Dicen que va a ser distinto. Pero lo cierto es que esto ya lo están detonando. Y parece como una repetición, ¿verdad? Y más o menos fue en estas fechas, en el 2019, que se oía que China y que no sé qué. Y luego empezó el año, pues ya México. Y también, igual que en el 2020, algunos de los primeros casos se registraron acá, en Tamaulipas. Y Reynosa también fue protagonista. Entonces, como que nos quieren repetir la película. Viviendo en un mundo con todas estas situaciones, mis hermanos, creo que haremos bien si seguimos el ejemplo del patriarca Jacob y nos neguemos a ser consolados. Porque en ese contexto del que estamos hablando, aceptar el consuelo, repito, es resignarte, es aceptar la derrota, es aceptar ya estoy perdido, es aceptar la muerte, lo que sea con lo que estás luchando, lo que sea con lo que estás batallando en tu mente. Derrotarte, pues es ya lo último que vas a hacer. Por eso la idea de rechazar el consuelo es: no quiero perder la esperanza. Sé que voy a salir adelante, sé que puedo vencer esta enfermedad, sé que puedo vencer este problema, sé que puedo seguir haciendo esto, sé que aunque el médico me diga que ya no voy a poder, sí voy a poder, ¿cómo de que no? O sea, esa es la idea de rechazar el consuelo, mantenerte con una esperanza firme, con una convicción inquebrantable, porque al final del camino, al final de la historia, la realidad es que el Eterno nos va a redimir de todos nuestros dolores, de todos nuestros sufrimientos, de todas nuestras enfermedades y de todas nuestras luchas. Por eso es que la esperanza tiene que seguir firme. Shabbat Shalom, bendiciones para todos y nunca perdamos la esperanza.